tiempo de la predicación. No sé si me pusieron el título. Ah, sí. Sí. Esta semana estuvimos en el culto el miércoles, en el culto de oración, y se estuvo compartiendo de algo que estos días en el mundo hay algo que está resonando. Es un evento que ha habido en un lugar que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Ausbury. Es una universidad donde ha sucedido algo que se le llama un avivamiento. Y aprovechando este evento, pues el miércoles estuvimos compartiendo un poco de qué es un avivamiento y qué es lo que lo produce. Y esto sucedió ahí, en un lugar. Estaban en una clase, es una universidad, y era un momento de un devocional. Estaban predicando la palabra, era un momento normal, cotidiano. No hubo una predicación, era algo muy sencillo. Y en ese momento, pues el Señor empezó a tocar ahí algunos corazones que tenían que confesar algún pecado. Jóvenes empezaron a salir adelante, 2, 3 y así consecutivamente, y empezó pues a haber un mover, a suceder algo en el que las personas empezaron a añadirse a este momento de confesión, de alabanza, de adoración. Y esto ha estado pues durante días. Creo que ha estado hasta esta semana, 2 semanas por lo menos. Y algo que esta semana ha puesto, creo que, no sé si lo habéis visto, la nota de lo que se estuvo compartiendo el miércoles. Lo ha compartido Moisés, y ponía lo que era un avivamiento, o la descripción de un avivamiento, y pone que es el despertar del alma en la búsqueda intensa de Dios. El despertar del alma en la búsqueda intensa de Dios. Y hubo una pregunta que yo también me quedé ahí con ello. Un avivamiento, o en otras palabras dice también la Biblia que personas pedían ser vivificados. Señor, vivifícame, ¿verdad? Y la pregunta era si es algo que debemos esperar que Dios haga, o es algo que nosotros tenemos que buscar. Y es ese punto, porque está claro que Dios quiere avivarnos. Está claro que Dios quiere que nosotros vivamos con un corazón y un deseo ferviente de servirle. Y por otro lado, es una realidad también que es algo que debemos buscar y procurar hacer nosotros. Y en toda esta pregunta, en esta situación, a mí me vino este tema que lo compartimos hace unas semanas en el desayuno de hombres que hicimos aquí en la iglesia. Y empecé a pensar en esto. Y si vamos a Romanos, capítulo 12, vamos a hablar de un versículo, vamos a estar meditando sobre este versículo en torno a todo esto que estoy diciendo acerca del avivamiento. Y en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 11, nos dice Pablo, aquí escribe que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. En el encabezamiento de este capítulo pone los deberes cristianos. Y en esos deberes cristianos ha dicho unas cuantas cosas. Pero de todo esto, aquí está diciendo con qué actitud debo hacerlo. Dice, fervientes en el espíritu. ¿Qué significa ser ferviente?
¿Qué es ser ferviente en espíritu? Hubo una descripción que me gustó mucho. Dice, es tener un corazón que hierve de amor por Dios, centrado y lleno de pasión por Él y alineado con su voluntad. Cuando uno lee estas cosas, una descripción así, yo no sé, hermanos, a vosotros, pero a mí esto me confronta. A mí me hace ver que hay algo que a veces me sucede, que es una tendencia a la frialdad. No tengo un corazón que hierve tanto por el Señor. Pero aquí Pablo está diciendo que lo que hagáis, que seáis fervientes en espíritu, procurar ser fervientes en espíritu, procurar tener un corazón así, que hierve. Hace un tiempo, cuando empieza así el invierno, que empieza el frío, lo voy a contar así con un poco de anécdota. A mí tengo un problema con los pies, tengo mucho frío en los pies. Y a mí el frío me incomoda mucho y creo que a cualquiera, bueno, hay personas que sé que les gusta el frío, pero por lo general es algo que incomoda. Y yo generalmente, o sea, con los pies específicamente, hay algo, esa frialdad que no me deja estar cómodo, que no puedo descansar, que me cambia hasta el humor, porque es que no estoy cómodo con el frío en los pies. Ya menos mal que descubrí que hay unas plantillas, ¿verdad?, que calientan el pie y entonces ya por ahí. Pero me hacía pensar esto que así como el frío nos incomoda y buscamos, ¿verdad? Veníamos esta mañana, yo por lo menos venía helado y ya poner las máquinas aquí y entrar en calor porque el frío incomoda. No sé si os pasa, pero a mí el estar frío espiritualmente me incomoda. Me incomoda. Por lo mismo, por lo que decía, al leer o al cantar estas canciones acerca de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, cómo me amó, cómo se entregó por mí, cómo me ha dado vida y vida en abundancia. Y el estar frío en o apático, o no sé, pero a mí creo que incomoda esto. Y creo que uno tiene que buscar dónde encontrar este calor, dónde encontrar este fervor. Y ahí me venía otra pregunta, precisamente es esta: ¿de dónde viene el fervor espiritual? ¿Cómo voy a poder yo ser una persona que tiene un fervor en el espíritu? Y leía en Primera de Timoteo algo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le habla de su ministerio y algo muy bonito que le está diciendo. Dice en el capítulo 1, versículo 12, doy gracias, aquí Pablo está hablando a Timoteo, le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No sé, pero a mí, en el momento que yo leo estas palabras, ¿cómo las recibiría Timoteo? Aquí Pablo está de alguna manera abriendo su corazón y diciendo, este es mi combustible. De aquí viene mi fervor y mi pasión en el ministerio, en lo que hago, en lo que vivo. ¿Por qué? Porque sé muy bien lo que yo era antes. Me acuerdo muy bien
No sé cuántos años pasaron desde la conversión de Pablo. Habían pasado años seguramente, pero él lo tenía muy fresco. Él sabía muy bien lo que había hecho. Era blasfemo, perseguidor, injuriador. Le llama todo por su nombre. Bueno, hice cosas malas. No, él sabe muy bien quién era. Pero también sabe muy bien que la fe y el amor en Cristo Jesús fue mucho más abundante para su vida. Y de ahí que esto tiene que provocar, tiene que producir un fervor en la vida de cada creyente, de cada persona, de saber lo que eras antes y que lo que tú eres ahora y tienes en Cristo Jesús. Hubo alguien que era un pastor que estuvo en una campaña de evangelismo y en esa campaña fueron pues toda la iglesia y uno de ellos pues cogió una cruz y se puso a caminar por el medio de una rambla llena de gente y llevaba esa cruz y mientras llevaba esa cruz iba predicando el evangelio y le preguntaron a este pastor que él estaba ahí, estaba viendo a la gente, las reacciones de la gente y le preguntaron ¿qué fue lo que más te impactó de la reacción de la gente? Dice, mira, había gente que se burlaba, que decían cosas acerca del Evangelio, se reían del que llevaba la cruz, se reían de la cruz, y la verdad que esto me conmovía, me impactó mucho. Pero también había gente que se paraba a mirar y reflexionaba. Personas, algunos con lágrimas, llorando. Algunos estaban ahí. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir este hombre? Pero dice que hubo algo que le impactó todavía más de la reacción de la gente y fue la indiferencia. ¿Cómo podían quedar indiferentes ante tales palabras, ante tal imagen? Quizá la escena no era como fue en la cruz, está claro, pero eran indiferentes al mensaje. Y esto, cuando dice en el versículo 15, que está hablando de palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no fue algo que escuchamos una vez, no es algo que escuchamos simplemente, es algo que debemos recibir en nuestras vidas. Constantemente recordar que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, no está ya predicando o hablando acerca, no, necesitáis. No, es algo que yo también lo he recibido y tengo que tener claro que Cristo vino a salvarme a mí. Y esto es un motivo suficiente para mantener este fervor y este deseo y esta pasión de servir y de entregar mi vida para Él. Pero eso es una realidad que a veces está lejos de mí. Personalmente puedo hablar por mí, ¿verdad? Pero además hay algo que sí tenemos momentos así. Lo hablábamos el miércoles, hay momentos que el Señor trae un avivamiento acerca de esto, te recuerda en alguna palabra, en alguna predicación, hay algo que llega un momento y dices, ¡buah! Qué bueno ha sido el Señor conmigo, qué bueno que el Señor ha perdonado todos mis pecados, qué bueno que ya no estoy viviendo como vivía antes, qué bueno que vivo en el Señor. Cuando estamos haciendo cosas como estamos en el comedor sirviendo, o no sé cada uno en el lugar donde está, pero a veces llega, no sé si tienes ese momento de decir, el Señor me rescató, ya no estoy perdido, el Señor me ha dado vida y propósito. Y en lugares como el comedor, ¿verdad?, es donde tú puedes ver con más claridad esa diferencia, no de condición, no hablamos de esto, sino de salvación. Ves que dónde estabas
y de donde Dios te rescató. Porque realmente siempre pienso en estas situaciones así, digo, yo no soy diferente. Lo único que ha marcado la diferencia es que Dios fui recibido a misericordia, porque yo antes era como era, pero fíjate que Dios me ha dado vida. Y que tengamos ese momento, ¿verdad, Dani? Cuando estamos delante en la ventanilla, en tu trabajo, y ves tanta gente pasar y dices, ¡buah! Señor, aquí estoy, ¿verdad? Es maravilloso. Y que esto pueda traer un fervor para la hora de cuando estoy en la palabra, cuando estoy testificando, cuando estoy sirviendo, cuando estoy haciendo cualquier cosa, que lo haga para el Señor. Señor, me diste vida. Estoy aquí por ti. Estoy aquí porque tú me sostienes. Tú estás conmigo siempre, aquí. Y yo creo que uno tiene que luchar con esa frialdad, con esa indiferencia que nos abruma también muchas veces. A veces por las situaciones, las cosas que vivimos. Hay un versículo que dice que por causa de la maldad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Y esa maldad es algo que nos asedia muchas veces. Pero poder decir como yo sé en quién he creído. Hay algo que hemos cantado antes y dice este himno, dice, cuando miro y veo tu grandeza. O sea, no solamente miro, yo puedo mirar, pero está hablando, dice, miro y la veo. No solamente me conformo con ver, escuchar ciertas cosas, sino que también lo veo. Y hay una estrofa que dice que cuando alcanzo a oír lo que tú me dices y entiendo cómo vives en mí, aunque todo el mundo se pare, yo te adoraré. Yo te adoraré. Yo sé en quién he creído. Había algo que vemos en Hechos. Vamos a leer un versículo. Porque aquí Pablo, cuando estaba hablando en este versículo de los Romanos, vamos a Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban. Bueno, el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y a mí este versículo me hizo que pensar en esto que estamos compartiendo, porque aquí Pablo estaba diciendo en Romano, dice, en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, sino fervientes en espíritu. Y aquí está hablando de 4 cosas. Está hablando de la doctrina de los apóstoles, de la palabra de Dios, está hablando del partimiento del pan, de la Santa Cena, está hablando de la comunión y está hablando de la oración. Cosas muy prácticas. Pero aquí no está diciendo qué cantidad hacían. Sí que dice que cada día ellos estaban ahí en el templo y que cada día perseveraban en estas cosas. No es la cantidad, es la calidad. Yo puedo leer mucha palabra, pero lo que se trata es de cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo me congrego? ¿Cómo vengo a la iglesia? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Porque aquí dice que perseveraban en esto. Y uno de los significados que una vez leía y me llamó mucho la atención, dice que perseverar es el que niega a detenerse, el que se niega a detener.
no se detiene. Y esto me hizo pensar que cuando yo voy a la palabra de Dios, yo puedo leerlo de dos maneras. Yo puedo ir a la palabra de Dios, leer el capítulo o los dos capítulos que me tocan hoy leer, y ya he cumplido, y ya he hecho lo que tenía que hacer. Está bien. Pero puedo leer y no detenerme hasta que escuche o entienda qué es lo que Dios quiere hablarme. Es diferente, ¿verdad? Y sé que nosotros todos tenemos muchos quehaceres, muchas cosas, pero creo que en lo que hagamos para el Señor, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Hay un proverbio que habla del perezoso, dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Y a veces no tenemos, disculpad, no tengo la pereza en abrir mi Biblia y leer un capítulo, pero sí hay, a veces no sé, me pasa una pereza mental, por decirlo de alguna manera, una pereza en poner mis pensamientos, mi corazón, y invertir mi tiempo en meditar en qué es lo que Dios me quiere hablar. A veces me ocurre en la oración. Oro, sé que tengo que orar, pero había alguien que decía que ¿sabes cómo sabes que vas a orar? Que estás orando. Dice, mira, ora hasta que empieces a orar. Y cuando empieces a orar, sigue orando. Porque a veces pasa esto, yo por lo menos me pongo a orar y presento ahí todas mis peticiones, pero no pasa un rato hasta que yo siento realmente que estoy orando, que estoy ahí, que estoy en la presencia de Dios. A veces ocurre esto. Y creo que la oración, como la palabra de Dios, como todo, creo que uno tiene que saber cuál es el valor que tiene. Cuando yo me pongo a orar a Dios, no son solo palabras. No estoy hablando con mi compañero, estoy orando a Dios. Y
Tu vida tiene un propósito. Hay un plan para ti. Dios te ha escogido para esto. Y él creció con ello. Y fue apartado para el Señor. Y yo creo que de la misma manera, cualquiera de nosotros, cuando realmente estamos en el lugar donde Dios nos ha dicho que estemos, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser lo que somos en el Señor, ahí hay fuego. Ahí hay fuego. Pero por eso Él no estaba solamente por estar. Él estaba y hablaba. Él no se avergonzaba de Cristo. Es que es más, es que Cristo era el centro de su vida. Todo giraba en torno a la persona de Jesús. Tú ves la vida de Juan y las pinceladas que va dando, está hablando acerca de que Cristo era el motivo de su mensaje. Cristo era el motivo por el que estaba en el desierto, porque anunciaba la venida del Señor. O sea, todo giraba en torno a la persona de Jesús. Y yo lo veía esto como cuando en mi vida el centro es Cristo, el centro de mi vida está en la persona de Jesús, en lo que Él ha hecho por mí. Y yo vivo buscando hacer aquello por lo que Dios me alcanzó, me salvó, me llamó. Yo voy a ser una antorcha. Da igual donde esté. Una antorcha arde y alumbra donde esté. En mi hogar, en la iglesia, en mi trabajo. Si yo estoy viviendo conforme la vocación por la que he sido llamado, que es de dar testimonio de quién es Cristo, de lo que a través de mi vida pueda verse lo que el Señor es, ahí voy a ser una antorcha que alumbra, que arde, que no pasa desapercibido. El otro día, cuando compartí acerca de Primera de Pedro, es ser cristiano. Si eres cristiano, si vives no pasarás desapercibido. No vas a pasar desapercibido. Y por eso hay algo que constantemente, pensando en esto, cuando habla de ser fervorosos y habla de servir al Señor, hay algo que Pablo dice en Timoteo, ahí en Tesalonicenses, dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuántas cosas nos apagan? ¿Verdad? Podríamos cada uno tener nuestra lista de las cosas que sabemos que nos apagan. Apagan nuestras ganas de servir. Apagan nuestro deseo de hacer las cosas para Dios. Hay cosas que van apagando, nos van apagando. Había algo que ocurría en el libro de Levítico, y con esto voy a terminar. Dice que después de haber preparado todo el lugar de las ofrendas, de los holocaustos, tener todo, hubo algo que sucedió, que descendió fuego del cielo. Y los sacerdotes lo que debían hacer después es mantener ese fuego encendido, un fuego que Dios encendió. Por eso cuando dice en Timoteo, dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque sí, Dios trae fuego, pero sí, yo tengo que mantenerlo. No dejar que se apague, no dejar que se apaguen por las cosas que podamos estar viviendo. Uno tiene que buscar constantemente avivar el fuego. Avívalo. Buscar esto cada uno sabe, porque realmente la frialdad es muy incómoda. Es muy incómodo ser frío en el Señor. Y yo hablo algo personal de las cosas que vivo. Entonces, había algo que los sacerdotes tenían que ir haciendo: traer leña cada día. Cada día traer leña para que el fuego no se apague. Dice, el fuego, dice en Levítico 6:12, dice, el fuego arderá continuamente
en el altar y no se apagará. Este es un mandamiento, no se apagará el fuego. Pero es que además lo que tenían que hacer cada día era quitar las cenizas. Cada día era un fuego nuevo, con leña limpia. Y esto me hacía que pensar que lo que hice ayer, o lo que hice hace un mes, o lo que hice hace un año, ya está. Cada día tengo que tener el fuego encendido. Cada día tengo que llevar esas cosas que son necesarias, llevarlas al Señor. Y que pueda haber este fuego. Y también pues como iglesia, que pueda haber este avivamiento, ¿verdad? Que podamos ser personas que cada día podamos buscar esto, que como iglesia pueda haber un avivamiento personal y como congregación. Y qué bueno que el Señor está con nosotros, que el Señor está, y que no hace falta que nos vayamos a, ¿cómo se llama el sitio? Ausbury. ¿Sí? No hace falta que hagamos... Fue un lugar, ahí dice, un lugar, un día cualquiera. Se predicó la palabra y el Señor obró. Señor, avívanos, avívame, como cantábamos, y era lo que les había pedido a que cantaran la canción, esta que hemos cantado antes, Avívanos, Señor. Creo que es una buena manera de despedirnos en el culto y cantarlo, y cómo no, cantarlo como una oración. Cántalo de corazón. Avívame, Señor.